tomar asiento, mis hermanos. Vamos a hablar de un tema hoy. Y es sobre una parábola que Jesús nos habló sobre el hijo pródigo. Jesús nos contó esta parábola para mostrar cómo el corazón del Padre es uno y el corazón del Hijo es otro. No es simplemente, quiero que lleguemos que no simplemente es una historia. Y esto el Señor nos trae que a través de esa parábola también muchos de nosotros también pasamos por los mismos problemas. En la casa de muchos también han habido hijos, o cuántos en su casa fueron rebeldes contra sus padres. ¿Cuántos? Muchos de nosotros hemos sido rebeldes aún como padres contra nuestros propios hijos. Y todo esto acarrea muchas cosas. Primero porque hay algo que se mueve en la persona. Y muchas veces permitimos que haya en nosotros una rebeldía. Porque cuando yo no he perdonado, en mí va a haber orgullo. El orgullo trae otras cosas. Y sobre todas esas cosas también va a venir la ira. Por eso muchas veces nosotros sin querer queriendo nos rebelamos con nuestros padres. Claro, porque miramos el cuerpo, pero no miramos lo que está dentro del cuerpo. Sabemos que tenemos que quitar ese retrato de lo que el hijo pródigo fue contra su propio padre. Sabemos que solo el perdón y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, eso es lo único que nos lleva a reflexionar a estas alturas. Porque ya hemos adquirido un conocimiento y hemos discernido entre lo bueno y lo malo. Y en este tema del hijo pródigo, vamos a hablar de tres personajes. El hijo menor es uno. El padre es otro. Y el hijo mayor es otro. Son tres personajes diferentes. Cada uno representa algo que puede estar pasando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia. Tal vez en esos tiempos hubiera querido tener a mis padres vivos. Yo hubiera sido diferente. Porque hoy por hoy le doy gracias a Dios que me ha dado el conocimiento de discernir de cómo se debe comportar el hijo con el padre. Pero en esos tiempos, cuando padre murió, yo tenía apenas 7 años. Así que resulta de que muchas veces que la mamá pasa a ser padre y madre, pero resulta que siempre el padre es el padre. Eso nadie lo puede quitar. Cuando el padre ejerce autoridad, la ejerce. A la madre la burla. Para la madre, así sea un hijo rebelde, le dice, no, eso es de los mejores que hay. Usted puede ser una persona descarriada y la madre siempre le dice, no, eso es una persona muy bien. Podemos tener hijos que andan en cosas que no son, y para nosotros que es lo mejor. Por eso el corazón del padre es grande, pero al mismo tiempo es recto. Entonces cuando madre nos pegaban, bueno, hacíamos fechorías, nos criamos como cabros. Fechoría por aquí, fechoría por allí, maldazos, es que éramos ni para qué hablar.
Pero cuando nos cogía mamá también nos encerraba y nos daba que paliza. Y todavía, no contentos por pagar el mal que habíamos hecho, todavía nos levantamos con ira y cogíamos las ollas y brincamos encima de las ollas hasta bajarlas como un plato. Entonces, ¿qué había en esa persona en ese tiempo? Rebeldía contra los propios padres. Si yo hubiera tenido el conocimiento que tengo, o que mientras yo conocí a Jesús, por eso muchas veces debemos darle gracias a Jesús por habernos rescatado. Denle gracias a Dios, porque hoy su hijo o sus hijos han podido entender que no se debe levantar el carcaña contra sus padres. Hoy tiene que haber un respeto de los padres también hacia los hijos. Y ese conocimiento solo lo da Dios. Solo conociendo a Dios usted se perfecciona. Cuando tú andas en tus propios problemas, en tu propio propósito, lo que tú eres es un cabro de esos de montaña. Pero conociendo a Dios ya no eres cabro, eres una oveja de Dios. Y las ovejas son muy mansas. Las ovejas poseen mucha mansedumbre. Y como ovejas, cuando uno es manso, su corazón anda puro. Ya no anda con opresión ni depresión. Su corazón ya no anda con ira. Porque ha habido un cambio de cabro a oveja, una transformación. Cuando todavía, y si todavía existe algo en su corazón, déjame decirte, amado, que está siendo un lobo metido allí entre el cuero de la oveja. Hoy tienes que morir a todo eso. Por eso, a través del perdón es que nuestro Padre se glorifica, me enseña, te instruye, te enseña a conocer lo que está bien y lo que no está bien, porque esa es la capacidad que Dios da de darnos discernimiento, de poder ver las cosas mucho más allá que los que la ven con los ojos naturales. Cuando tú te mueves en lo espiritual, Dios te guía. Cuando tú te mueves en lo espiritual, tú avanzas. Cuando tú te mueves en tus fuerzas, todo va a ser una destrucción, un caos completo. Desde el principio, antes de conocer a Jesús, tú andabas en problemas. Tú andabas enseguecido. Andabas con ese corazón lleno de ira. Andabas con ese corazón intentando contra tus propios hijos. Hablabas mal de tus hijos. Tú misma hablabas mal de tus hijos. Estos son no sé qué tantos. Estos son los hijos de no sé qué. ¿Nos equivocamos? Claro que nos equivocamos. Pero es de Dios reconocer. Por eso usted tiene que ir a la cruz y pedir perdón por eso. Y vamos a leer, quiero que alguien me lea el libro de Lucas 15, versículo del 11 al 32. Sí, Lucas 15, versículo 11 al 32. Dio la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si pide Lucas. Lucas 11. 15. Ay, perdón, me equivoqué. Y la tenía en la... Pero mire que no es casualidad, la palabra casa ahí. ¿Quién de los padres que un hijo le pida algo y le va a dar algo que no? Le da una serpiente en vez del pan. Bueno, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y
le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo le hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún él estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Saca el mejor vestido y vestidle, y ponedle el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni a un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas él era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Mire usted, ¿cómo mostramos nosotros contra nuestros propios padres la rebeldía? Muchas veces creemos que cuando le pedimos algo al Padre nos lo tiene que dar. Pero esto se debe a causa de ¿qué? De un orgullo. El orgullo fue tan grande de aquel varón. Y así cuántos de los que estamos en este lugar nos salimos de casa por orgullo antes de que el Padre nos diera la bendición. O alguien salió bajo bendición de su casa. Aleluya. Démonos de cuenta, mi amado, de que a veces el orgullo nos lleva a fracasos. ¿Por qué? Porque el orgullo forma parte de la rebeldía. Una persona rebelde toma decisiones por sí sola. No se deja guiar. No se deja hablar siquiera del Padre. Y esto fue lo que le pasó al hijo. Mire, cuando uno está en casa, yo cuánto agradezco. Mire, así si hay así una yuca que me dieron sin carne, yo la agradezco. Una vez me acuerdo tanto que yo le dije, mi madre llevó allá la carne, la probábamos muy raramente, muy escasamente. Si usted me pregunta de dónde vengo, yo vengo de la simiente de abajo. Y me duele tanto.
hoy por hoy. Pero agradecido. Mi madre sacrificaba, y éramos 5. O somos, porque ahí estamos. Entonces, bueno, tocaba la yuquita pelada con ají. Señor, no conocía yo de nada. Entonces ese día yo, mi mamá me alimenté carne para 5. Y era para almuerzo y comida, no era que era para solo almuerzo. Cuando esa carne estaba tan rica que yo le dije, oiga mamá, no me puede meter carne. Digo, no se puede. Por eso, tú tienes que apreciar lo que tu padre te dio. Así te hubiera dado un pan de hace 3 días duro, pero se lo dio con el corazón. Hoy los hijos son desagradecidos. Desagradecidos. Hoy lo tienen casi todo y son desagradecidos. ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta el temor de Dios. Porque nos hace falta enseñar como padre a nuestros hijos a vivir bajo la palabra. A enseñarles el amor de Dios. Cómo decir el amor del padre con el hijo y el hijo con el padre. Eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Nos criamos en un ambiente hostil. Pero lo que yo no sabía es que desde hace mucho tiempo el Señor ya me había escogido. Yo no sabía que a pesar de tanta adversidad y tanta cosa, una y otra, y salgo de una y me metía en otra, tantas dificultades, para que el Señor me tuviera hoy en este lugar. Tuve que pasar batallas. Por eso, cuando vienen procesos contra ti, no te angusties. Porque si Dios te ha escogido, Dios te va a sacar. Amén. Casualidad no existe. Existen hijos amados por el Padre. Por eso en el versículo 11, bien sabemos que estamos solteros. Y cuando uno está soltero, pues no tiene sujeción a nada, no tiene obligación. Queremos independencia. Tú quieres hacer y deshacer, quieres avanzar, quieres coger el mundo, quieres arrancar con todo. Y en esto vemos que muchas veces nos equivocamos. Creemos que el irnos de casa nos da la victoria. Pero bien nos ha dicho el pastor, cuando tú sales de una iglesia, salga bajo la bendición. Y eso es lo que muchos a veces no entendemos y desobedecemos, y a veces nos tenemos que estrellar contra cosas que no son, por desobediencia propia. Y a través de cuando salimos de casa adquirimos comportamientos diferentes. Porque si mi padre me venía instruyendo en el temor de Dios, y yo salgo de casa por orgullo, por rebeldía, porque el orgullo es una rebeldía. Cuando yo le pido a mi padre que me tiene que dar lo que me pertenece, eso es un acto de rebeldía. Pero al mismo tiempo está siendo manejado por el orgullo, por creerse uno más, que uno ya puede, por creer que uno sí puede llegar a ser alguien. Pero fíjense algo, mi amado, que una cosa es estar bajo la autoridad del Padre y otra cosa es andar bajo su propia autoridad. Por eso cuando yo ando bajo la palabra de mi Padre, las cosas salen a bien. Pero cuando alguien se dirige en su propia carne, en su propio orgullo, en su propia ira, en su propia contienda, te vas a estrellar. Vas a ver dificultades. Y es cuando andamos bajo
Y cuando andamos bajo cuidado del Padre, todo lo que hacemos, bien, tú sales, vas allá. Bueno, te pasó alguna cosita pequeña, pero llegó a casa y encontró que colocarse. ¿Encontró a dónde? Dormir. Pero muchos no lo tienen. no tienen. Ese es el problema. Cuando tú obedeces, el Padre está feliz. ¿O cuál padre de familia no se siente feliz porque un hijo esté haciendo las cosas correctas? Amén. Porque esté andando bajo su autoridad. El padre se debe sentir feliz. Porque el padre uno ve como padre cuando el hijo es correcto, le alegra el corazón a uno. Pero cuando tú tienes hijos desobedientes, tú ni dormir casi de noche puedes. ¿A dónde estará? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le habrá pasado? Muchas veces se trasnocha más uno que el propio hijo que está por allá no sé dónde. Sí, claro, pues hasta que no llegue no puede dormir. Ahí le está cortando la vida al papá y a la mamá. Es que hay hijos rebeldes. Claro. Ahí donde vemos que hay hijos rebeldes que no ven el sacrificio que uno como padre le tocó. ¿Tú crees que Dios nos creó con el fin de que fuéramos rebeldes? En obediencia. Obediencia. Y si no lo hacía, Mire usted cómo Dios nos ha creado para que lo adoráramos. Y nos hemos descarriado como ovejas, cada cual por su camino. Pero ¿quién llevó el pecado de todos nosotros? Jesús en la cruz. Jesús llevó el pecado de todos nosotros. Y aunque muchas veces nos hemos querido levantar contra Él, te preguntarás, ¿y cómo? Cuando yo no vengo a buscarlo a Él, me estoy levantando en contra de la autoridad de Él. Cuando no hay obediencia, soy desobediente. Porque si no es obediente, es desobediente. Las dos una. No puede ser las dos. Tú no puedes andar íntegro delante de Dios cuando eres desobediente. Y Dios siempre ha querido brindarnos las mejores cosas. Dios siempre ha querido llevarnos en bendición. El problema es que los actos de desobediencia te llevan a uno a pérdida. Y aquí podemos ver cómo el corazón del Padre accedió al pedido de su Hijo. Mire que tanto es grande el amor del Padre, que por el amor se obligó a darle la herencia que le tocaba. Ahora, le voy a poner dos conceptos. Si el hijo cogió la herencia, se fue a tomar, se prostituyó allá con las mujeres para pagar la gastó mujer y todo eso, ¿cómo le llamaría usted a eso? Hijo Desobediencia. rebelde, desobediente. Pero hay una palabra espírita para eso. Hijo pródigo. Yo quiero que ustedes entiendan algo, vean. Si una persona, siendo hijo mío y estando bajo autoridad y teniendo conocimiento de Dios, se va a tomar trago y se va a jugar con mujeres por allá y se gastó todo el dinero, ¿qué está acarreando? Maldición. Pecado. Hay iniquidad. Pero ojo, más mortal. El pecado y la iniquidad son parte del cuerpo del ser humano que acarrea por desobediencia. Pero más mortal es cuando usted critica, reniega, carga ira, envidia y egoísmo, porque eso no se los prendió ni se los adquirió, salen de aquí.
del alma. Y esto le pasó al hijo menor. Salió de casa, malgastó el dinero, fornicó, pecó. Eso es del ser humano. El pecado es del ser humano, pero lo que sale del corazón, tenga cuidado, mi amado. Tenga cuidado porque eso sale del alma. Por eso, mientras tenga parte de lo que el Padre te ha dado, estarás bien. Pero el problema es cuando eso se acabe, ¿qué? Yo he visto muchas personas que con plata y van y se la gastan y quieren que volver. Pero cuando yo desobedezco, ¿qué vino contra el hijo pródigo? Por desobediencia. Tuvo que pasar necesidad. Dice que deseó haberse comido las algarrobas que le echaban los cerdos. Mientras en casa había un pancito así fuera duro, pero había pan. ¿Por qué? Unos, por ser desobedientes, yo conocí el caso de uno que le dejó el padre toda la riqueza de este mundo, terminó el cabo y otro está mendigando, imagínense. El hecho de desobediencia, Por ser desobediente. el hecho de desobediencia o la ira, el hijo pródigo tuvo que pasar pruebas. Y por eso vemos muchas personas que pasan pruebas, pero no es porque Dios se las quiera colocar, sino es porque tú desatas las pruebas tú mismo. La rebeldía siempre te irá a llevar a confrontar problemas, necesidades. Siempre lo va a hacer. Y podemos entender que a través de la rebeldía hay codicia, porque si yo no hubiera sido codicioso, yo no le hubiera pedido la herencia a mi padre. Tuvo que haber algo que le conmovió para codiciar el dinero de herencia. Pero sabemos que el dinero no lo es todo, porque el dinero se va a acabar. Pero el amor del Padre perdura para siempre. Amén. Uno como padre, y ustedes los que están aquí, a padres y abuelos ya, se da cuenta que el amor de uno nunca va a terminar contra el amor del hijo. Sea como sea, llámelo usted como usted quiera. Pero el amor del Padre es tan grande. Claro, una cosa es el amor, otra cosa es acolitar muchas veces lo que los hijos hacen. Muchas veces hay que ser certero y severo con lo que se habla contra los propios hijos. Muchas veces hay que corregir, porque es mejor corregir al niño y no castigar al hombre. Corregirlos desde pequeños se hacen, por eso es importante instruirlos en la palabra. El amor siempre va a esperar. El amor del Padre nunca se va a agotar. Mientras el dinero daña corazones. Y hay una cita bíblica que es, creo que en 1 de Timoteo 6:10, donde dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual es codiciado por muchos, pero después son traspasados por muchos dolores. Porque el dinero sí es necesario, pero el que crea que el dinero no es todo se equivoca.
Para mí es mejor el amor del Padre. Porque al que sea un pan duro, Él no me lo va a negar. Porque aunque me encuentre en dificultad, Él siempre va a estar allí. Por eso muchos se extravían a causa del dinero. Muchos se pierden. Porque ven en las cosas materiales, lo ven todo. Pero eso se queda. Eso se acaba. El amor del Padre nunca termina. El amor del Padre siempre va a estar con nosotros. Muchas veces a causa del dinero, ¿cuántos han abandonado a su propia familia? Por causa del dinero. No vemos hoy padres que tenían herencia grande y que se la repartieron a sus hijos y hoy los cogieron los hijos y los sacaron de su propia herencia, de su propia propiedad. Eso es verdad. Y van y lo botan por allá. Ansiedad. No es el dinero, la codicia, no es la pérdida, no es la maldad del mundo el dinero. Hay una cita bíblica que creo que es en Lucas 11:41. No me acuerdo cómo es que dice. Lucas 11:41. Lee, si alguien la tiene. Dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Alegraos. Alegrémonos, hermano. Pero dadle honra de los pueblos. Améis, entonces todo os será limpio. Da más bien lo que está dentro. Da más bien de tu corazón lo que tienes. Así de lo que te estés comiendo, dale a alguien. Y verá la gloria de Dios descender sobre ti. Amén. Porque una vez, hace mucho tiempo que yo les conté, la hermana de mi mujer, ella tenía un restaurante y entonces cuando llegaba un personaje que desde la iglesia a dar células y a enseñar, y eso le daban de comer mucho allí, lo que quisiera, vaya, coma. Y él feliz comiendo. Pero mire que la gracia de Dios no descendió sobre ella porque ella le daba. Mire cómo es Dios. Ya pasó el tiempo y entonces un día llegó el varón a la casa. Yo llegué a trabajar y el varón estaba ahí. Lo saludé, ¿cómo le va? Entonces yo le dije a la mujer, le dije, mía, ¿hay comida? Una. Le dije yo, pártala en dos igual. Y la partió en dos iguales y la dio. Y lo que Dios hizo a través de esa generosidad que puso en mi corazón, me envió a pasear a Santa Marta. Ahora, ¿quién dio más? ¿El que te daba ya a cada momento que come lo que quiere? ¿O el que de su corazón sacó para partir por dos iguales y comer juntos? Entonces, ¿es cantidad o es calidad? Porque lo que Dios coloca en el corazón de alguien, eso nadie se lo va a quitar. Y si Dios te coloca humildad en ti, consérvala, guárdala. Porque el Padre que está en los cielos, eso es lo que necesita. Humildad en cada uno de nosotros. Y darlo con cariño, con amor. Porque hay gente que da, pero... Y esto nos da una enseñanza, que cuando siempre nos rebelamos contra el Padre Celestial, no importa lo que hayamos sido, siempre y cuando usted reconozca el hecho de que ha fallado. Si te equivocaste con tus padres, si fuiste rebelde con ellos, Dios te da una oportunidad hoy. Busca el sitio de oración, busca el altar, ora y pídale perdón al Padre por lo que hiciste. Que mi Padre que está en los cielos, Él te va a perdonar. Porque Él no va a exaltar a alguien que se cree orgulloso. Él va a exaltar a alguien que reconoce sus pecados. Y cuando tú reconoces lo que tú eres, Dios te va a exaltar. Amén.
El dinero nos mueve, es verdad. Y tenemos amigos. Y muchas amistades. Y la plata consigue mucha amistad. Pero cuando el dinero se acaba, ¿la amistad qué? Se va. Acaba. También se olvida. Sí, eso sí. No nos equivoquemos, amado. Es mejor lo poco y bien comido que no lo harto y perdido. Por eso hoy amistad, amigo, solo hay uno. Y es Dios. Amén. Ese nunca nos va a dejar solos. Por eso dijo, se dio cuenta de que no solo había pecado contra el Padre terrenal, reconoció, porque en esa casa estaba siendo infundido por la palabra, reconocían y le oraban a Dios. Entonces dijo, Padre, perdóname porque he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció el error. ¿Y esto a qué nos lleva hoy? A una reflexión. Tal vez algunos tengan los padres todavía, tal vez otros no. Pero Dios, que es justo y bueno en misericordia, Él sí ve lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer. Porque allá donde estás tú, en tu lugar secreto, tú tienes que entrar en oración hoy. Tú tienes que pedirle perdón a tus padres, porque tú les fallaste. Y si hoy eres padre, también tienes que hacerlo con tus hijos, porque no lo supiste corregir. Tú también fallaste. Eso es lo que Dios. Y es ahí donde debemos de recapacitar. Por eso el Hijo se dio cuenta de que Él no solo había pecado contra el Padre, sino también contra el cielo. En el sentido figurado, más amplio, contra Dios. Y es que muchas veces estamos lejos de casa del Padre. Y cuando tú estás lejos de casa, tú sientes algo que le falta. Cuando tú te vas de casa, ¿no extrañas a tus padres? Siempre lo irás a llevar aquí. ¿Saben algo? Porque si el Padre castiga a alguien, por algo lo tuvo que haber hecho. Algo tuvo que haber hecho para castigarlo. El Padre no castiga simplemente por castigar, porque algo hiciste incorrecto. Y muchas veces también el Padre se equivoca. Pero ¿qué es lo que Dios siempre busca? Que si tú fallaste o te fallaron a ti, perdona. Así el hijo pródigo reconoció que había pecado, que había fallado. Y entonces eso nos lleva a un desánimo bastante, ¿verdad? Cuando uno afrenta contra su padre, se siente un vacío. El problema es que uno cuando hijo la embarra contra el padre, pero no reconoce el problema, porque no lo enseñaron a reconocer, a pedir perdón. En esos tiempos la corrección era bastante dura, pero hoy por hoy a los hijos se les enseña que cuando vaya contra el padre, vaya a pedirle perdón, porque hay una enseñanza, hay una instrucción diferente. Y ese corazón se le va a quitar el vacío cuando usted regrese a pedirle perdón a su padre. Es la fe, mi amado, es la confianza que solo el Padre nos brinda. Hoy estamos convencidos y seguros que solo Él coloca esa gracia en nosotros, de ir y pedirle perdón a alguien cuando lo hemos embarrado. Porque yo tengo fe que si yo le pido perdón, mi Padre que está en el cielo me perdona. Amén, amén, amén. En el versículo 20, y cuando aún estaban lejos, vio su padre y fue movido a misericordia. Venía ya de regreso a casa. Y esto es destacado el amor del Padre, ya que Él nunca dejó de. Destacamos el amor del Padre. ¿Usted cree que el amor de un padre
nunca va a estar pendiente de que su hijo algún día va a regresar. Amén. Nunca desfalleció. Miren la fe a dónde fue conmovida. Uno como padre cree que porque el hijo se fue que se fue por rebeldía, pero él siempre va a esperar por su fe que algún día va a regresar. Amén. Y llegó el día en que cuando lo vio que venía ya, ¿qué cree que el padre que hizo? Se alegró. Así que el amor del padre, aunque muchas veces nos aleja, él siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Y esto nos enseña y nos da una enseñanza de por más que usted y yo le hayamos embarrado ante la presencia de Dios y que muchas veces nos hayamos alejado de su presencia, Él siempre está allá esperándote. Siempre va a estar allá esperándote con los brazos abiertos, recordándonos que mayor es el amor que las malas decisiones. Por eso si tú tuviste tus hijos y le embarraban contigo, tú no recuerdes las malas decisiones que tomó. ¿Por qué? Porque es más grande el amor que me mueve aquí que la decisión que él tomó. Y así lo hace Dios contigo y conmigo. Aunque muchas veces tú le has fallado y yo le he fallado, Él siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí pendiente. Muchas veces no hemos querido apartar de Dios para buscar libertad, como lo dijo el impróvido. Muchas veces nos cansamos de lo que el pastor nos habla en la iglesia, cuando hay corrección, cuando la palabra misma nos cala, la palabra misma nos exhorta, pero no es el pastor, es Dios el que te está corrigiendo. Y por eso muchas veces, como el hijo pródigo cuando salió, que se tuvo que someter ya a hacer un trabajo de esclavitud. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia y del pecado. A donde la vida le ofrecía placer, pero sus caminos son caminos de muerte. Muerte. Cuando alguien está en los caminos de Dios y muchas veces fallamos, el camino que me espera no es un camino de bendición, porque yo estoy alejado de la casa del Padre. Me espera un camino que no conozco, oscuro, tenebroso. Pero cuando yo ando, reconozco que mi Padre, estoy bajo la cobertura del Padre, que estamos bajo su autoridad, ya no hay preocupaciones, no hay soledad, no habrá escasez, no habrá hambre, no habrá desamparo. Usted no ve que cuando un niño está solo por ahí y tú lo llamas, él como que se alegra, y cuando tú lo buscas y juegas, él se goza. Pues así es el Padre. Cuando tú lo buscas, cuando tú lo llamas, el Padre se alegra. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, darle alegría al Padre. Solo el hecho de estar bajo el abrigo del Padre, ¿tú qué puedes ser cuando tú estás bajo el abrigo del Padre? Cuando tú estás bajo el abrigo del Padre, o cuando tú habitas bajo la morada del Padre, ¿eres un visitante o eres un hijo? Un hijo. Vea la diferencia. Pero cuando tú estás lejos de casa y no estás del Padre y van del Padre, vas a visitarlo, ya no está bajo la cobertura del Padre. ¿Ves la diferencia? Por eso habitar en la casa del Padre es solo habitan ¿quién? Sus hijos. Él te guarda,
Él te cuida, te fortalece, te enseña, te instruye. Y eso es lo que hace el Padre, enseñándote. Y tú estás confiado porque sabes quién está contigo. Porque muchas veces, ¿a cuánto les pasó que cuando un hijo cometía el error y el papá lo iba a castigar, el chico salía corriendo donde la mamá y la mamá no lo dejaban castigar? No sabiendo el problema que venía después. Por eso la corrección del Padre es Perfecto. necesaria. Ya tiempo. Muchas veces yo me di cuenta, porque cuando le iban a cascar a uno, cuando la mamá se metía, y allá llegaba el papá y la mamá que no se frenaba, no permitía, y no sabiendo el error tan grande que se comete, Y a veces los hijos corren con de la abuela. y no sabiendo el error tan grande que están cometiendo. Vea, les voy a decir algo, yo fui tan drástico con mis hijos, duro. A mí me criaron en un ambiente hostil, duro, rígido. Pero cuando yo tenía mi hijo cometí un error y yo tenía que castigarle, así se reía ella conmigo. Lo hecho está y yo te castigo porque lo hizo. Así me buscara risa. No hay nada que hacerle. A mí no me compraban con nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy por hoy se sienten agradecidos. ¿Por qué? Porque en la forma en que yo jugaba con ellos hasta no hace mucho, hasta los 15, 16 años, 17 años, y todavía juego con ellos. Cuando me lo permiten, pues yo juego con ellos porque eso soy yo. Yo nunca he cambiado, los que cambiaron fueron ellos. Yo me crié en un ambiente hostil, demasiado, por no decirlo. Cuando yo cometí el error, mi papá me pegaba, y cuando me pegaba yo me atacaba, y cuando me atacaba me colocaba una culebra de verdad en el pescuezo, me la enrollaba. Me crié en una agresividad bastante rígida. Pasé necesidades, ni se imaginan cuántas. El hijo pródigo pasó necesidades y duras. Tanto así que me rechazaban, regalado para un lado, regalado para el otro, rechazado por uno, rechazado por el otro. Si yo les contara mi vida, a lo mejor dirían, tenga razón. Porque eso es lo que busca Dios. Los que son rechazados, los que son aborrecidos, los que han sido maltratados, para muchos son lo peor, pero para Dios es lo más grande. Amén. Porque Dios exalta al que vive abajo, no al que está arriba, al que viene de abajo. Por eso si tú estás en este lugar, es porque Dios te ha colocado en este lugar, es para bien tuyo. Porque sabe algo, iglesia, si uno tiene que aprender algo es que de la humildad tú vas a ser grande. Amén. Si tú tienes que reconocer que si está en este lugar es porque Dios te quiere enseñar lo bueno. Amén. Habrán partes donde te van a querer hablar bonito, pero te están engañando. Habrán partes donde hay muchas iglesias y bien grandes, pero que no saben ni quién eres tú. Y son iglesias que viven en apostasía, donde las mujeres o los varones vanidosos y el orgullo está manejando, porque Jezabel es un espíritu que está moviendo y está entrando con mansedumbre a las iglesias. Y no nos estamos dando de cuenta. ¿Sabe por qué? Porque el pastor no dice, le da miedo que se vayan. Y un día lo dije allá en la iglesia de Bogotá del pastor, di una prédica, reprendí el espíritu jezabélico. Y se me quiso, ay, pero siempre es con Jezabel, se trató de levantar porque yo hablé. Pero prefiero hablar la verdad. Dije, pues prefiero 10 buenos que hayan aquí y no 50. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué me sirve la podredumbre? Para terminar de poder lo que tiene de bueno.
Se trataron de levantar a Jezabel allá en la iglesia, porque tiene una prédica sobre el orgullo, sobre la vanidad y el orgullo. ¿Y a dónde nos lleva? Y es que no es mentira, la Biblia lo dice. Si la Biblia lo dice, yo se la creo. Yo creo en lo que la Biblia dice. Amén. A mí no me vienen con cuentos de decir que, ay, es que la ropa no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Claro que cuenta. Eso es que me vengan a meter los dedos a la... Conmigo no, porque si la palabra lo dice, yo lo someto con la palabra. Esa no fue escrita ahí por alguien que simplemente quiso escribir. No, la palabra la escribieron ahí porque tendrían que haber correcciones para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Dado por el Espíritu Santo. Uno se queda aterrado. Yo me quedo aterrado. Mujeres de 50, 60 años a esta altura con unos tacones que parecen zancos. Yo me quedo aterrado. Unos pantalones apretados. Ay, Señor, de verdad que uno ve tanta cosa, Dios mío, Señor. Yo cada vez que voy por la calle, ando yo y nadie ve como ve. Pero cuando uno quiere corrección, hace eso, porque muchas veces hay mujeres y varones que van con la mujer. Cuando la mujer va a este lado, ahí el varón, mija, yo no miro allá. Por el lado que va la mujer, pone la mano y ya hace. ¿Cierto o no es cierto? Como la mujer va por este lado, le pone la mano así. Mejor no miro. Hace como los memes, se les trae algo, o sea. Y esto no es solo de los hombres. Si creyeron que el hombre hacía la maña, la mujer es mucho más rápida por vista. Y el problema es que miran una mujer bien bonita, pero no sabe que tenga por dentro. Pero es un espíritu inmundo que está moviendo. Sí, ese es el problema. Es un espíritu inmundo que se mueve. No sé por qué llegué a ese tema. Vamos a seguir. El amor que siempre espera solo es el del Padre. No andaremos errantes ni vacíos, sino siendo cuidados por el Padre. ¿Por qué? Por eso el primer paso del hijo pródigo fue reconocer el pecado y arrepentirse y pedirle perdón al Padre. Y tomar la decisión de cambiar, porque ojo con esto. Si usted sale de casa, si usted se quiere retirar, primero corríjase. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Salió creyendo de lo que porque tenía plata, lo tenía todo. Pero eso se acabó y tuvo que volver, pero reconoció. Y cuando usted reconoce que usted le embarró, pues reconózcalo, porque Dios lo que busca es un corazón que se humille. Amén. ¿De qué nos sirve tanta altivez? ¿De qué nos sirve creernos lo que no somos? Usted puede ser una persona que no tenga dinero, pero tiene a Dios en su corazón, que es lo más valioso. Amén. Entonces el hijo pródigo reconoce el pecado y se arrepiente. O sea, el arrepentirse es pedirle perdón al Padre y tomar una decisión de cambiar. No es solo arrepentirse y ya. No, usted tiene que arrepentirse, pero tiene que haber cambios en su vida. Allí en un Salmo, el Salmo 51:7 nos dice: porque Dios no desprecia un corazón arrepentido. El mismo David reconoció que había tenido problemas de alto calibre. Pero cuando usted reconoce los problemas, Dios es bueno y grande en misericordia y te perdona. En el versículo 21 dice: y el hijo le dijo al padre: he pecado demasiado, hice lo que no debía hacer, hice lo incorrecto delante de ti, Padre. Yo no soy hijo de ser llamado tu hijo, ya no soy digno. Mire cómo es que reconoce tanto. Ya no soy digno. Es decir, si quiere ponerme a trabajar allá como otro obrero, hágalo. Porque yo no soy digno de que me digas que soy tu hijo, porque el que la embarré fui yo. Reconoció. O sea, tomó una actitud
correcta de lo que el padre quisiera hacer con él. Si lo quería poner a trabajar o lo quería reconocer, seguir reconociendo como su hijo. Pero ¿qué cree que pasó con el padre? El amor del padre lo reconoció, lo perdonó. El amor del padre lo perdonó. ¿Por qué? Porque él le pidió perdón. Es que aquí no se trata de que me da miedo. No, esto no se trata de eso. Aquí se trata de la salvación. Y si usted tiene miedo de que si no ha pedido perdón, se puede perder. Entonces, ¿a dónde está el fruto o lo que Dios te ha dado para que tú tengas el corazón de arrepentirse y pedirle perdón a alguien para poderse salvar? ¿No es más grande reconocer el perdón y pedir perdón que perder la salvación? Ya no soy hijo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Mire usted. ¿Y acaso Dios desprecia un corazón que se humilla? Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Porque después de que la persona muere ya no va a tener la oportunidad. Lo que tú tienes que hacer, hazlo. No dejes para mañana lo que vas a hacer hoy. Así que comencemos a actuar, a buscar la presencia de Dios. Y así como el hijo reconoció el pecado, tú también puedes ser perdonado. No importa si has sido rebelde con tu esposa, con tu esposo, con sus hijos. No importa. ¿Quién te cree que te va a juzgar? Si tú no reconoces el que va a venir al tribunal de que es Cristo. Si ha sido rebelde con sus hermanos, reconózcalo. Si ha sido rebelde con las personas que no conocen, reconózcalo. El Padre siempre te ha estado esperando y Él te da con visión. Pero aquí vemos ya vimos que el hijo pródigo tuvo rebeldía, el menor. Vemos que el padre tiene un corazón de padre. Y vamos a ver el hijo mayor, el hermano mayor del hijo menor. El hermano mayor representa ¿qué? Religión sin amor. Porque te das cuenta que cuando llegó el hijo menor, el hermano, no quiso ir, le dio ira. Tanto conocimiento. ¿Cómo es que mi padre le va a hacer fiesta a él que fue y se gastó la plata por allá, no sé qué, tanta una cosa y que la otra? Y yo que he trabajado aquí no me han dado nada. Pero tú lo tienes todo aquí. Ahí lo tienes. Entonces se llenó. El hermano mayor se llenó de ira. Se enojó y no quería entrar. Tuvo que salir por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mire usted. Como el hermano se impregnó de pecado afuera y el pecado es del humano. ¿Sí me entiende? ¿Me están entendiendo lo que le estoy hablando? El pecado que se quiere por fuera es del hermano, pero lo que sale del corazón es del alma. Y es más pecado todavía. Así de sencillo son las cosas. El hermano mayor representa al creyente que ha olvidado la gracia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque hay creyentes o hay personas que todavía van a la iglesia, pero por dentro están carcomidos de ira. Aparentamos muchas veces lo que no somos. Pero Dios, que es bueno, justo y misericordioso, usted tiene que pedirle a Dios. Usted tiene que reconocer ante la presencia de Dios de cuánto todavía te hace falta morir a eso y que le quite eso. Porque mientras haya ira en su corazón, tú no vas a ver la gloria de Dios. Tú no vas a florecer. Por eso muchas veces presentamos hostilidad en el trabajo, dificultades en la casa.
Eso es falta de perdón, hermano, para que usted vaya entendiendo. Muchas veces juzgamos sin amor. Dios quiere un corazón compasivo como el suyo, una actitud de juicio, no de venganza. Por eso el hijo mayor, que se había quedado, era más pecador que el que se había ido. Sí. Mire usted. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el que se fue, salió de la casa y lo que hizo allá lo hizo porque son insignias de la carne. Pero el que se quedó sintió ira en su corazón, y eso ya no es de la carne, sino es de que nacen de dónde? De adentro del alma. El que se había ido gastó la plata en licor, en mujeres y eso. Pero los pecados, lo que yo le estoy hablando, son de la carne. Pero los que nacen, ¿quién creyera? Yo no creía tampoco. Yo dije, no se equivocaba. Todo pensamiento que sale de aquí, eso sí que es verdad, un pecado grave. Por eso, sobre todo, guarda, porque él emana la vida y la muerte. Al menos se arrepintió. Porque ese no solo sintió rabia, sino envidia, y él pensó que todo era ya para él. A pesar, mire usted, a pesar de ser pecado, el hijo menor reconoció y pidió perdón. Pero el que sintió la ira, lo dijo y ¿qué hizo? Se quedó ahí en el orgullo. El orgullo y todo. Entonces, ¿sí ve que las dos forman parte de algo esencial para el ser humano? Es grande, pero así es. Vamos a terminar esa con Mateo 9:13. Alguien que la tenga y me la lea y me haga el favor. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí tienen la Mateo 9:13. 9:13. Y se la voy a leer. Se las voy a leer. Dice así. Mire cómo la dice en esa Biblia y cómo la dice en esta. Así es la misma. 9, 13, 11, 12. Dice: ir pues y aprender lo que significa misericordia. Quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Esta es una palabra que el Señor me la dio no hace mucho y poco. Y uno puede entender, mi amado, de cuántos errores cometimos. ¿Cuántos? Pero el único que puede juzgar es Dios. Dios, Él trae juicio. Pero cuando yo voy a los brazos, a los pies de mi Padre, yo me arrodillo, yo le pido perdón por lo que haya hecho. Mi Padre, que es justo y poderoso en misericordia, Él me va a perdonar los pecados. Amén, 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 amén. Solo reconózcanlo y cambia la actitud. Tal vez ya no somos hijos, pero ahora somos padres. Ahora cambia la actitud con sus hijos. Que no haya ira de padre a hijo. Allá si tu hijo no lo hace contigo, pero tú tienes que hacerlo.
tú tienes que pedirle perdón, porque tú has fallado. Y el hecho de que tu hijo se levante contra ti hoy fue por falta de una corrección mejor, por falta de una enseñanza mucho mejor. Coloquémonos de pie por un minuto. Padre, te doy gracias a esta hora.